Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, gracias a Dios. Ya todos tienen hojita, lápiz, pluma, todo para rayar. Bueno, pues nada, continuando con el precioso libro de Marcos, la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Dios verdadero. Vamos a entrar al capítulo 6. Aunque hoy le tocaba el repaso a mi hermanito David, pero creo que no va a poder venir. Así que pues entre todos vamos a recordar un poco de qué hablamos la semana pasada. A ver quién se acuerda de algo que fue quebranto y verdad para salvación. Quebranto y verdad para salvación. Laura, ¿tienes algo que decirnos? Pues básicamente fue lo de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto del Señor. Así es. Más que todo nos enseña que el Señor pues primero tiene que quebrantar nuestros corazones para que podamos venir a Él, decirle la verdad y así poder ser salvos. Amén, así, ¿cómo se dice? Sí, preciso, contundente, sin tanto rollo, usted es correcto, está bien. Otra de las cosas que también nos lleva a saber, que ya lo sabemos, ¿verdad? Que tiene potestad sobre la muerte. Potestad sobre la muerte, así es. Nos ha venido enseñando, qué buena observación, hermanita, nos ha venido enseñando en diferentes etapas cómo es el Señor de todas las cosas, ¿no? De la enfermedad, de los vientos, del agua, de los demonios, en cuanto a la enfermedad, pues de la lepra, del paralítico, o sea, cómo ha venido. Y sobre todo con el paralítico, bueno, el perdón de los pecados, ¿no? Sobre el pecado, o sea. Y ahora, pues, cómo tiene poderío, cómo tiene potestad sobre la muerte, ¿verdad? Muy buena observación. Y bien, bueno, pues ahora vamos a entrar al capítulo 6 y le hemos puesto al título La asombrosa incredulidad. Y pues vamos a ver qué nos dice nuestro Señor en este capítulo Marcos 6. Vamos a ver 6 versículos nada más, del 1 al 6. Pero pues vamos a ir viendo, está cortito, conciso, pero bien nutrido como siempre, ¿no? Si hay alguna pregunta, duda o comentario, pues por favor, hacerlo. Muy bien. Vamos a hacerle como siempre, a leer, contestar y si hay dudas o preguntas. Objetivo, vamos a ir al objetivo y el objetivo dice asombrarnos junto con nuestro Señor acerca del poder y las repercusiones de la incredulidad. Es un asombro, es un asombro de qué manera podemos, más bien observamos de qué manera tiene poder la incredulidad. O sea, es un poder, no sé cómo explicarlo, pero es un poder adverso, ¿verdad? O sea, no quiere decir, quiero explicarlo bien, no quiero mal explicarlo, vaya. No hay nada que el Señor no pueda hacer, ¿estamos de acuerdo? Pero, si tú no puedes creer que el Señor es tu Salvador, Él no va a salvarte. Porque tú no crees, tú no admites creerlo, ¿verdad? Entonces, en ese punto está, no sé si me explico, en ese punto está el poder de la incredulidad. O sea, es el poder que efectúa es que no sea salvo, ¿sí? Ojo, yo sé que muchos de ustedes, pero pues son cosas que ya sabemos, nomás que pues entran las preguntas, ¿verdad? Entra la pregunta, pero si Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo y si voy a creer, es Él va a manifestar con su espíritu que voy a creer y voy a venir a Él, entonces sí, bueno, pues así será. Y preguntarán algunos,
pero todo está escrito ahí. Bueno, entonces, si todo era conforme a la escritura, ¿cómo es que me inculpa? O sea, ¿de qué manera? Bueno, porque ya lo dice Romanos, ¿no? Ya estamos destituidos de su gloria. Él simplemente saca a los que Él escogió. Pero desde el momento en que estamos en este mundo, estamos destituidos. Vamos al camino de muerte. Esto es así. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Él va sacando a cada cual, ¿verdad? Bueno, entré muy profundo luego, pero pues es que así está la situación. Y ese es el poder que se manifiesta de la incredulidad, ¿sí? Eso es lo que quería explicar. De que si tiene poder, no sobre Dios, sobre nuestro Señor Jesucristo, claro que no. Pero sí conforme a que, pues, si no crees, ¿cómo lo manifiesta? Para el que cree todo es posible, pero el que no cree, pues ¿cómo te lo explico? ¿Verdad? O sea, si no crees, no crees. O sea, entonces, si creemos, recibimos. exacto. Si no creemos, No hay nada. hagamos. Vas a seguir caminando hacia donde vas. Así de simple es. Así de simple es, ¿verdad? En Dime. ese caso también la incredulidad, bueno, así yo lo entendí, la incredulidad es el pecado imperdonable, ¿no? Exacto. De rechazar simplemente lo que el Señor vino a hacer. Es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Eso es. Como de que te lo Exactamente eso. muestran, pero tú no creo en No que cree, el Señor no vino a cree. morir, no creo eso, es como Dice, decir, por blasfemar. cuanto no han creído en mí, ya ha sido condenado. Hay muchos versículos que muestran esas cosas. En Romanos, en Juan, en muchos, ya lo sabemos. Nada más estamos poniendo las bases de cómo acciona la incredulidad y cómo es que sí tiene poder, ¿verdad? Pero es un poder manifestado en los que se han de perder, ¿verdad? Es un poder así. Hay unos versículos más contundentes que el Señor dice que para aquellos que no creen, el Señor les envió un poder engañoso. O sea, no, creo que no dice un poder. El espíritu. Creo que tampoco dice espíritu, pero ahorita lo voy a encontrar. Creo que dice, les mandó un... Ahorita lo checamos. Pero mejor en vez de poder, como una barrera. O sea, ¿Sí? cuando dice el poder es una barrera que nosotros nos cumplimos. Pero sin embargo, sí acciona un poder. ¿Sí me explico? No está sobre nuestro Señor, pero es un poder en el cual no vas a permitir tu salvación. O sea, ¿sí me explico? Voy a checar dónde está ese versículo, que es uno de los que cuando leí yo dije, órale, Señor, o sea, ¿cómo es eso? Ahí está. Y lo dice Él. O sea, envía no sé si un espíritu, un poder engañoso, algo así. Ahorita lo checamos, lo checo y si no, se los mando por WhatsApp. Pero vamos a entrar de lleno. Vamos a una instrucción que está ahí, una introducción. Dice, solo en dos ocasiones menciona el Nuevo Testamento que Jesús se asombra y estas dos contrastan, ¿sí? Jesús se asombrará, aquí dice. Sí, Jesús se asombrará, sí, correcto, gracias hermanita, leí mal. Y estas dos contrastan y pone ahí Mateo 8 del 5 al 13 y la tenemos ahí en la pantalla. Lo voy a leer así rapidito, es la introducción, es para ir entrando en materia. Y leo, dice Mateo 8 del 5 en adelante, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Eso le dijo Jesús, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene.
y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Ahí está, se maravilla de la fe, ¿verdad? Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Entonces, aquí habla de la fe, del creer, de la fe, ¿ok? El poder maravilloso de la fe, y de eso se maravilló Jesús, se asombraba, ¿verdad? Seguimos leyendo. Dice: es muy probable que el relato de Lucas 4, 16, 30 haya tenido lugar un año antes, por lo que es muy importante que consideremos que esta visita a Nazaret pudiera constituir una segunda oportunidad para sus paisanos, junto a quienes se crió. Lucas 4, 16, 21. ¿Qué estamos a punto de ver ahora? Una primera visita que había hecho a Nazaret, que es el lugar donde Jesús se crió, donde creció, ¿sí? Pero esta que vamos a leer, la que voy a leer ahorita en Lucas, muy posiblemente, dice muy posiblemente, sea la primera visita, ¿sí? Ok, entonces, y la que está acá en Marcos, muy posiblemente sea la segunda. Así que, ¿ves lo que vamos a leer? Vino a Nazaret, estamos en Lucas, estamos en la pantalla, Lucas 4, 16 al 30. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, hablando de las viudas, fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepa de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron
de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Lo que les estaba diciendo en esta primera visita era de que él les dijo claramente quién era, que era el Mesías. Porque les dijo, esta profecía aquí enfrente de ustedes se ha cumplido hoy. Hoy, aquí la acabo de leer yo y a eso me envió el Señor. Yo soy el Mesías. Entonces ellos le dijeron, pues no es este el hijo de José. O sea, y como pues el Señor sabía todo, les empezó a decir y les contó estas dos historias. Había muchas viudas en Israel, judías, les está diciendo. Pero el Señor no envió a Elías a una viuda judía, sino a una de Sarepta, de Sidón. Una mujer gentil. Y había muchos leprosos, pero no curó a nadie, sino Eliseo a un leproso sirio, otro gentil. ¿Qué les estaba diciendo? Por eso es que se llenaron de ira. Tú estás diciendo que el Señor va a mandar por los gentiles en lugar de por sus hijos de Israel, los judíos. Por eso se llenaron de ira y lo querían despeñar, ¿verdad? Entonces, este es el punto. Esta es la incredulidad de un pueblo, ¿verdad? Y ahorita lo que vamos a leer es la supuesta segunda oportunidad que se les da ahí mismo en Nazaret, pero ya un poco después, ¿verdad? Vamos a continuar y vamos a ver cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla esta historia. Y hay varias cosas ahí. Dice que es el contraste entre la fe y la incredulidad. El contraste entre la fe y la incredulidad. Y las repercusiones de la incredulidad. Vamos a ir viendo esas cosas y después ya contestamos conforme lo que vamos leyendo. Nos pone ahí el pastor de que las consecuencias de la incredulidad, y nos pone como ejemplo a Noé, a Moisés y a Egipto y a Judas, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo veo yo las consecuencias? Bueno, pues en Noé todos sabemos la historia. Que Noé estuvo por 150 años construyendo una arca de madera en la cual la gente lo tildaba de loco. Jamás había llovido ahí, jamás había caído agua del cielo, nunca jamás había caído eso. Y él decía, lo que pasa es que va a venir un diluvio, el Señor me dijo que esto y yo estoy haciendo el arca para salvación de mi familia. El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Entonces lo juzgaban loco y no creían lo que Noé les decía. Bueno, pues llegó el diluvio y hubo una gran consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Todos murieron menos Noé y su familia y los animales que... Todos murieron excepto los que entraron en el arca. Así es. Que en cuanto a personas fueron solamente 6. Solamente 6. El Señor dio muerte a todo ser viviente. 6 personas y los animales que entraron, que el Señor ya le había dado instrucción a Noé. En cuanto a Moisés y a Egipto, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Moisés iba con Faraón y le decía, deja salir a mí. Dice el Señor que deje salir a su pueblo. ¿Cuántas plagas hubo? 10. ¿Cuántas oportunidades tuvo Faraón de arrepentirse, de poder tomar la decisión correcta y obedecer lo que Dios le decía? ¿Cuántas? 10. Pregunta, ¿tú crees que si el Señor te deja elegir tu salvación, vas a poder elegir lo correcto? ¿Seguirle a Él? Esa es una muestra de que no puedes, tu naturaleza no puede hacer lo que el Señor te dice.
No puedes. Y después viene Judas. Judas estuvo caminando con nuestro Creador, con nuestro Señor Jesucristo en esta tierra durante 3 años. 3 años. ¿Podemos entender eso? ¿Podemos creer esto? 3 años. ¿Qué no vio Judas? Pónganse a pensar, ¿qué no vio Judas? Todos los milagros que hemos presenciado en lo que vamos de este capítulo y los que faltan todavía, ¿qué no vio? ¿Qué fue? ¿Qué no vio Judas? ¿Lo puede perdonar? ¿Mande? ¿Lo puede perdonar? No, sí, definitivamente, pero cuando digo que no vio es cuántas cosas no vio, cuántos milagros no vio. Caminó con el Señor, o sea, Simplemente no creía que él era el Hijo de Dios. definitivamente que no creía, o sea, fue su incredulidad. Nunca creyó. Él, cuando Judas lo vende al Señor por unas monedas de plata, y hay un remordimiento en él no va con Cristo. Cuando por 3 años él estuvo diciendo: yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, el pámpano que no permanece en mí va a ser echado al fuego, lo que quieras, gustes y mandes. Y creo que tiene también, porque no sé, lo que usted está diciendo, que cuando no recordó él que dijo yo soy, y que después al final de todo decía el Señor y en la escritura dice arrepiéntete, arrepiéntete, o sea, Su ministerio note giró alrededor de esa palabra: arrepentíos, vayan y digan al mundo que se arrepientan de sus pecados. o sea, cómo es que él, bueno, claro, ¿verdad? Claro que el Señor lo tenía para algo, ¿verdad? Definitivamente. Pero en realidad no, que caminó con él, que lo escuchó, que estuvo escuchando su ministerio y que dijo que exactamente que su palabra era arrepentidos, porque a eso él vino, ¿verdad? Y sin embargo, Lo que quiero recalcar en esta historia de Judas es que él tuvo la oportunidad de ver todo lo que el Señor era. Pero se cumple la palabra cuando dice: con sus ojos mirarán, pero no entenderán. O sea, no van a poder, y van a oír con sus oídos, pero no van a entender. O sea, vas a verlo y no lo vas a poder observar. Vas a oírlo y no lo vas a poder escuchar. O sea, no vas a poder entender verdaderamente quién es Él. Y ahí está. Si no te es dado del Padre, no vas a poder recibir a Jesús como tu Señor. No vas a tener esa capacidad. Por eso les he dicho, dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno. Yo los escogí a todos, dice, yo los escogí a todos ustedes. Y uno de ustedes es diablo. Yo los escogí. Entonces, eso es lo que está diciendo. Entonces, no hay manera que la carne pueda acercarse al Señor. No es posible. Se te tiene que ser dado. Es una dádiva. ¿Cómo es que recibimos la tierra del Señor? ¿Por qué? Por heredad, no por esfuerzo. Es una herencia. ¿Qué haces cuando recibes una herencia? Nomás estiras la mano, es todo. La recibes, es todo. No hay esfuerzo alguno. Y ese es el punto al que se quiere llegar. O sea, esas son las consecuencias de la incredulidad. ¿Y qué pasó con Judas? Pues teniendo a Jesucristo por 3 años diciendo por todos lados: arrepiéntete, ven a mí, no te apartes, ven, está cerca de mí. ¿Cómo batallo para juntarlos? ¿Cómo nunca he podido? ¿Cómo le hago? Y el día que cometió lo que cometió, tuvo el remordimiento, en lugar de ir con Jesús a clamar perdón,
no tuvo esa visión y se fue a ahorcar. Y lo otro te sale mal, o sea, ni siquiera el ahorcarte te sale bien y se cayó y se destripó todo, o sea, las cosas son así. Las cosas son así. Si no entendemos que nos ha sido dado, que es una dádiva, que es por gracia, la consecuencia de no creer es muerte. Al final es muerte. ¿Qué le pasó a Faraón y a su ejército? Murieron ahogados. ¿Qué le pasó a los que no creyeron con Noé? Murieron ahogados. ¿Qué le pasó a Judas? Murió ahogado. Murió. Ese es el punto. El contraste entre la fe y la incredulidad nos hace ver ahí Juan 3, 16 al 21 y está en la pantalla, lo leo y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, pues qué versículo que todos se lo saben, ¿no? O sea, la gran mayoría del mundo se lo sabe, pero pues les gusta esto, ¿verdad? Que porque de tal, ay, Dios me amó tanto, que vio a su Hijo morir por mí, sí, pero es para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Si no crees, ¿cómo te lo explico? Si no manifiestas creer en el unigénito Hijo de Dios, pues para ti no va a ser. No se pierda, mas tenga vida eterna. 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú no crees, no vas a ser condenado, ¿no? Ya estás condenado. Ya has sido condenado. ¿Sí? Y esta es la condenación, 2 puntos. Esta es la condenación, 2 puntos. ¿Cuál? ¿Cuál es la condenación, Señor? Indícame. Pues que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí? Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Verdad? Eso es lo que nos declara la palabra de Dios en Juan 3. Y hay una repercusión en la incredulidad. Hay repercusiones y dice Juan 8, 21 al 24. Dice así: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no puedes creer, esa va a ser la repercusión. Lo que vimos ahorita con la gente después de Noé, con el faraón y Egipto y el ejército de Egipto y todos los que perecieron, y con Judas. Esas son las repercusiones. Si no puedes creer que Él es, en nuestros pecados vamos a morir. No vamos a poder reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Y comenzamos con el primer versículo de Marcos 6. ¿Me ayudas, Laura? Sí. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Muy bien. La primera pregunta es:
¿quiénes siguieron a Jesús a su tierra? Sus discípulos. Sus discípulos. Parece tan sencilla esta pregunta y tan infantil y tan... Ay, ¿por qué ponen esa pregunta? Pues claro, pues ahí dice que salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Pues sí. ¿Quiénes siguieron a Jesús a su tierra? Entonces, así que un verdadero discípulo es aquel que ¿qué? Que sigue a Jesús ¿Cuándo? todos los días. Siempre. Siempre, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto tiene una implicación. O sea, si tú eres un discípulo del Señor, pues, lo que vas a manifestar es que le sigues. No eres un discípulo porque le sigues, sino manifiestas que eres un discípulo porque le sigues. ¿Sí me explico? Los que iban por los milagros no eran sus discípulos, le seguía una multitud, pero solo sus discípulos le seguían a donde él iba. Y en la noche donde se acostaba, ahí estaban, a un lado. A veces iba a orar más para allá, pero ellos ahí estaban. Y le seguían a donde quiera y dejaron todo, padre, madre, hijo, hija, todo, dejaron todo. La barca, el trabajo, dejaron todo, bro. Oh, sí, pero es que ahora pues yo tengo que trabajar, ¿cómo es que tengo que dejar todo? Deja todo, brother. Déjalo todo por tu Señor. Él te va a levantar. El que tenga oídos para oír, que oiga. No es necesario que renuncies a tu trabajo, entiende, no es eso. Es, deja todo, ponlo en primer lugar a Él. En primer lugar a Él. Y Él va a alinear tu vida. Va a enderezar tus veredas, lo va a hacer. Lo va a hacer, está en sus promesas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Búscame primero. Búscame, sé mi discípulo. Sígueme a donde quiera que voy. ¿Y qué dice Juan 8:31? Juan. ¿Sí qué? Jesús le dijo a quiénes. A los que estaban con él. No, le dijo a los judíos que habían creído en él. Lo tengo aquí. Léelo, Laura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, sí es una condicional. Sí, si no, no. O sea, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces vas a ser verdaderamente mi discípulo. Y vas a conocer la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. Pero vas a conocer la verdad. ¿Sí? Este mundo es una mentira total. El Señor te va a mostrar la verdad de las cosas. Y te va a hacer libre. Y te va a hacer verdaderamente libre. Si yo ahorita pregunto a quién le gustaría ser discípulo de Dios, de Jesucristo, pues yo creo que todos levantaríamos la mano, ¿no? Pero hay una evidencia. Si vosotros permanecieres. Y no el domingo, no el jueves, no. Si permaneces. Si me sigues todos los días. Si cargas tu cruz y me sigues cada día, dice el Señor. Cada día. ¿Alguien tiene preguntas o dudas sobre este versículo? Ninguna. Versículo 2 y 3. Brother, ¿me ayudas? Sí, sí. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría
y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Amén, gracias. Este versículo tiene una gran información. Y muestra que nuestro Señor hacía lo que dijo en Marcos 1:38. ¿Alguien lo tiene de memoria? Marcos 1:38. Y les dijo, Sí. Él les dijo. y les dijo, Él les dijo. vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Porque para esto he venido. Así que, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene tantas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta? Esta que le es dada. Y estos milagros que por sus manos son hechos. O sea, se admiraban de él. Y luego viene este comentario. Veían en su accionar y en su decir, veían las cosas celestiales, pero lo veían a él y decían: pues ¿qué no es este el vecino? Pues eso es lo que decían. Y la verdad está puesta ahí. Si no la quieres escuchar, si te han enseñado otra doctrina y quieres seguirla abrazando, pero la verdad está puesta ahí. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? 4 hermanos más. Y lo dice: ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Así que María tuvo más hijos después de Jesús. Está claro. No, pero es que ya quieres empezarle a meter a la palabra y empezar a decir cosas que no, que María siempre virgen. No es así, las cosas no son así. La Biblia no exalta a María en ninguna sola parte más que cuando el Espíritu le dice que es bienaventurada porque va a encarnar a Jesucristo. Maravilloso, es algo maravilloso y algo precioso. Pero hasta ahí. La Escritura nunca dice que le den gloria y honra. ¿Siempre será bienaventurada? Claro que sí, porque va a ser la mujer que trajo a la tierra en carne a nuestro Señor, a Cristo. Pero vino y cumplió una función, como Juan el Bautista vino y cumplió una función, y no por eso vamos a adorarlo y vamos a venerarlo. Como Elías, como Abraham, como Moisés, como cada uno cumplió una función que el Señor les dio. Unos de una manera, otros de otra, pero vinieron a cumplir, a hacer el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Y no podemos hacer una doctrina, lo voy a decir, una doctrina demoníaca, porque no puedes engrandecer a alguien que ni siquiera ella misma se engrandecía. Lo puedes leer en Lucas 1, por ahí. Bueno, acompáñenme, vamos a leer, vamos a ver qué nos dice. No es Lucas 1, 42 a 42. Por ahí, del 40 y tantos. Lucas 1 dice, sí, Lucas 1 del 40 Lucas 1, 43 dice, ¿verdad? Podemos leer un poquito antes, sí. Era un poquito el contexto. Dice: en aquellos días, voy a leer desde el 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Claro, eso se lo dijo Elizabeth, pero vamos a ver qué decía María de ella misma. ¿Sí? Porque
dice, porque se me ha concedido esto a mí, le está diciendo Elizabeth, ¿verdad? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María, dice en el 46, entonces María dijo, engrandece mi alma, ¿a quién? ¿A mí? Al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si María es sin pecado, ¿de qué la iba a salvar el Señor si no tenía pecado? ¿De qué? Si solo el Señor vino a salvarnos de eso, de nuestro pecado. El Espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella reconocía quién era, definitivamente, como cualquier otro de los hijos de Dios que reconocemos una vez que vemos su santidad, una vez que vemos su poder, su poderío, su majestad. Todo eso nos aplasta, nos aplana y nos lleva al lugar donde pertenecemos, que es reconocer quién es Él y reconocer quién soy yo. Y ella está reconociendo la bajeza de su sierva. O sea, no podemos entrar en otras cosas que no sean. Simple y sencillamente, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. No, es que hermanos se decían porque eran hermanos, como si en Cristo, ¿verdad? Pero pues Cristo todavía no moría, todavía no resucitaba, todavía no se decían de esa manera. O sea, sí, pero bueno, ¿quieres entender eso? No están también aquí con nosotros sus hermanas, o sea, están hablando de esta familia. No es Cristo que hijo de aquí, que nació aquí, que es hijo de tal y sus hermanos son tal y tal. Está más que claro en el agua. Y por eso se escandalizaban, porque era el vecino, se había criado con ellos. Era el de la colonia, era el vecino de la colonia. Bueno, vamos a contestar. ¿Qué sucedió llegando el día de reposo? Comenzó a enseñar en la sinagoga. Comenzó a enseñar en la sinagoga, como de costumbre. Comenzó a enseñar en la sinagoga. Dice la siguiente pregunta: ¿qué exclamaciones en forma de preguntas causaron las extrañezas de Jesús, las enseñanzas de Jesús en aquellos que admirados las oyeron? ¿Cuáles son? En forma de pregunta. La primera es: ¿de dónde tiene estas cosas? Así es, la primera es: ¿de dónde tiene estas cosas? Esa es la primera. La segunda: ¿y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Esa es la segunda. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Esa es la número 2, completa. Número 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Así es. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Así la San Juan Miguel. Número 4. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Sí, yo tenía hermanas. Pues claro.
Pues ahí está, más. No hay peor ciego, dice por ahí, que el que no quiere ver. Solo lo querían desacreditar, o sea, que Claro, como claro, darle peros. pero estaban sí. manifestando, ¿no es este el vecino de a media cuadra del que su mamá es María y sus hermanos tal, tal, tal y tal, y sus hermanas también no están aquí con nosotros? Y simplemente no creían, ¿no? Sí, claro, No creían. Como que de leyendas. claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? ¿Todo bien? Siguiente, versículo 4. ¿Me ayuda, hermanita Adriana, con el 4? Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y así nos pasa, ¿no? Lo que le pasó a nuestro Señor así nos pasa. Me río porque así es. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. ¿Qué está confirmando nuestro Señor Jesucristo aquí? Que no creen en él, Claro. ni los de su casa. Que no creen en Él los de su casa, para empezar. Tierra. Ni siquiera los de su casa. Y eso lo vimos, o sea, lo hemos visto ahora que pasamos el capítulo 3, ¿verdad? Que ahí no le van y dicen, oye, tu mamá y tus hermanos están afuera, te hablan. Y él dice que, ¿cómo dice el versículo 3:34? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Tómala. ¿Y qué andaban haciendo afuera sus hermanos y afuera de la célula? Pues no está la palabra de Dios aquí. O sea, ese es el punto. Eso también es observación de que los suyos, pues su familia, los de su casa, los de su pueblo, me recuerda un poco a Juan 1:11, que a los suyos vino y los suyos no le... Así es, no le No sé qué recibieron. se refiere a algo No, más claro, familiar, claro. pero- Ahora, hay mucho contexto, hay mucha material de dónde agarrar aquí. También, no me acuerdo si fue el pastor que comentó, pero despertó eso en mí. Sí es cierto, o sea, cuando quieres tomar un versículo y aquellos que dicen, solamente tú crees por aquel versículo que está en Hechos y que le dicen al carcelero, solo cree y serán salvos tú y todos los de tu casa. O sea, no es tan así, tan sencillo y tan simple, ¿eh? Después tuvieron que ir a predicarles y los bautizaron y creyeron. O sea, tuvieron que predicarles y creer, que escuchar la palabra y creer y manifestar que creyeron. Se bautizaron. Pero la pregunta es esta. La pregunta es esta. ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? Cuando menos aquí se mencionan 4 y varias hermanas. ¿Cuántas? No sé. Mínimo son 2 porque hablaron en plural. Así es. Pregunta. ¿Qué evidencia hay de que los hermanos de Jesús creyeron en Él en el futuro? los evangelios, las cartas de Santiago. Solo hay 2, brother. Solo hay 2. Los hermanos Santiago y Judas. Solo hay 2 que se manifestaron siervos de Jesucristo. Y ya no dicen mi hermano. No dicen mi hermano. Siervo Mi de- Señor, le dice. Siervo de Jesucristo. Mi Señor. Sus hermanos de sangre. Ojo, 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 bro. O sea, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sí? La palabra está ahí, bro. No podemos sacar un versículo de contexto, no podemos. Si de la familia del Señor Jesucristo, de cuando menos 6, hay evidencia de 2, ¿cómo te lo explico? ¿Sí? Y muchos, no, es que cree con fe y eso va a ser tú y todos los de tu casa. Tranquilo, calma. ¿Qué hacemos con el versículo de estarán 2 dormidos en una misma cama y uno será levantado y otro será dejado? ¿Qué hacemos con ese versículo? ¿Lo escondemos, lo rompemos, lo rayamos? ¿Qué hacemos? Para seguir creyendo esto porque yo lo creo
y sé que así será. Ese es tu deseo. Y también es el mío, créelo. Pero yo me apego a la palabra, bro. Como el comentario que, que dijo este catequista el lunes, ¿verdad? Que el Señor va con ellos a... Va a tratar, obviamente que tratará con todos aquellos, ¿verdad? Pero de que sea salvo no, solamente el Señor. Además el Señor soberano. Ahí no hay más, ¿verdad? Aquí no es un 2x3 por mí, por todos mis amigos. O sea, no es así, no funciona así. No funciona así. Y aquí vemos a Jesús, aquí vemos los hermanos de Jesús y todo, y al final vemos solamente 2 que le llamaron Señor. Mi Señor. Solamente 2. ¿Qué pasó con los demás? Sepa. No hay evidencias. ¿Dónde voy que ya me perdí? Lucas 4. Ya lo leímos. No, No. Lucas Muy No, bien. falta sí leerlo. Lucas 4, ¿me ayudas, Gabriel, por favor? no. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas vidas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo En el tiempo del profeta Elías, pero Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, está hablando de eso. Así que no hay profeta en su propia tierra, pero los que creen son los que no son de aquí. Yo vine a los míos, pero no me recibieron. Así que, ¿qué dijo el padre de familia cuando invitó a los convidados y tenía toda la mesa de la cena y todo listo? Tenía todo listo. No, pues no quisieron venir. Uno acababa de recibir herencia, otro acababa de comprar una yunta, otro compró un terreno y otro andaba en sus cosas. ¿Verdad? Uno andaba trabajando, otro andaba en aquello, en el afán y en el afán y en el afán de este mundo. Ah, no hay problema, sal a las calles y tráeme a los que encuentres, a los cojos, a los ciegos, a esos tráemelos. Y esos somos nosotros, bro. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. ¿Sí? ¿Hay algo que contestar ahí? Sí, la pregunta me la vamos a responder. Más Jesús, ¿qué les decía? Lo del versículo 4. No hay profeta, así es. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su propio terruño, entre sus parientes y su casa. Así que ahí te encargo. ¿Sí? ¿Quién? Juan de Dios. ¿No es este el borracho que andaba ahí los fines de semana, que no llegaba a su casa a dormir? ¿No es este? No, hombre, que va a andar de créele. Y bueno, entonces, bueno, si al Señor lo llamaron Belcebú, pues a nosotros no pienses que nos van a hacer una piñata, ¿verdad? Ni una fiesta. Ahí está la incredulidad. Dice Marcos 6:5. ¿Me ayuda, hermanita Marta? Dice, no puede hacer allí ningún milagro. Y no pudo. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Así es, amén. ¿Qué sucedió ahí entonces, en Nazaret? Ningún milagro. No pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Nada más. Está especificando que no hizo ningún milagro de salvación. Claro, obvio. Porque obvio. de los otros sí hizo Sí sanó enfermos, claro, poniendo sobre ellos las manos. Algunos, y dicen que algunos, no todos. por la incredulidad de ellos. Porque no creían, porque no, hombre, ¿qué va a ser? Si este lo conozco muy bien. Sí.
No, era mi vecino. Digo, de nosotros puedan decir muchas cosas, pero de él tenía buen testimonio, lo declara ahí, que tenía buen testimonio, pero lo que les decía no lo podían aceptar. Ese era el punto, la palabra de Dios. O sea, ya no es en este caso qué eras antes, sino qué dices ahora, qué pronuncias. O sea, pues la palabra de Dios. Arrepiéntete, ven al arrepentimiento, eso es lo que se pronuncia. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios, ¿todo bien? Continuamos, versículo 6. ¿Me ayudas, amor? Fuerte y claro. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor y enseñaba. Así es, amén. ¿Cómo estaba Jesús a causa de la incredulidad de ellos? Asombrado. Asombrado. Hijo, asústame. Asombrado. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?